Continuamos con más en esta mañana, son las 7 de la mañana con 12 minutos y nuestro próximo invitado, vicepresidente nacional de la Juventud Revolucionaria del Ecuador, Ricardo Naranjo, se encuentra con nosotros. A propósito, en Santo Domingo, durante este fin de semana, sábado y domingo, se desarrollará el 12º Congreso Nacional de las Juventudes Revolucionarias del Ecuador. Pero queremos aprovechar su presencia en Santo Domingo para hablar a propósito del anuncio de disminución del presupuesto asignado para las universidades en la reforma presupuestaria del año 2020. Sobre este tema, ya el año pasado, noviembre del año 2018, se había anunciado un recorte del 10% del presupuesto para este 2019. En reuniones con los representantes de las universidades, los rectores y también la presencia de los estudiantes o la exigencia de los estudiantes se dejó sin efecto. Para este año se anuncia nuevamente un recorte del 6%. ¿Cuáles son las connotaciones que tiene, cuáles son las afectaciones, a qué áreas del sector educativo a nivel superior o esas universidades puntuales a las que les termina afectando con esta reducción? Preguntemos al respecto. Muy buenos días, Ricardo, qué gusto tenerte con nosotros. Muy buenos días, agradecemos el espacio a este prestigioso medio. En efecto, la estructura de la proforma presupuestaria presentada para el próximo año refleja cuáles son las prioridades del gobierno. Se reduce el presupuesto para salud, se reduce el presupuesto para educación. En el caso de las universidades, asciende a 37 millones en relación del presupuesto del año anterior. ¿Cuál es el presupuesto normal? ¿Cuál fue el presupuesto del año anterior? Sin embargo, sí, permítame solo este dato. Sin embargo, hay que plantear un asunto. Hace 4 años permanece congelado el FOPEDEUP. Pero no solo es eso. En educación media se prevé una reducción de 159 millones en el tema del pago de docentes. Es decir, además del presupuesto que se disminuye a las universidades, también se afecta a la educación media. Hace 4 años también que el presupuesto para educación media no sube, está en un 3.9% y este año se prevé una reducción de 159 millones para el pago de maestros. Con esto queda en duda lo que ha planteado el gobierno, que se van a reabrir a las unidades educativas cerradas rurales y también que se van a llenar más de 15.700 vacantes de docentes. Eso no está estimado en el presupuesto para el próximo año. No se tienen los recursos. Si no se tienen los recursos, ¿cómo se van a hacer las acciones? Seguramente no se cuenta con los recursos, pero hay áreas que están siendo atendidas como prioridad. Por ejemplo, el tema de seguridad. Habrá que ver si todos estos gastos que están planteados para seguridad responden a una necesidad objetiva o es una medida de carácter político. Ok. Bueno, yo le preguntaba, porque es interesante entender, cuando yo digo 37 millones es bastantísimo, pero necesitamos saber cuál es el presupuesto y de eso cuánto se está reduciendo. Porque también hay que discutir en qué momento está. El país se encuentra en una discusión de la ley de progresividad tributaria y mientras a los ciudadanos nos dicen tenemos que aportar más a través de los tributos, tenemos que recaudar 600 millones para intentar aportar en algo la brecha de 6.000 millones de dólares que tenemos. Entonces se entiende, es como cuando usted está en la casa. Mi hijito, ahora este año posiblemente ya no vayas a estudiar en un colegio particular, posiblemente te toque ir al fiscal, o ya no tienes los zapatos bonitos que querías, ya te toca vivir con los mismos del año pasado, porque la situación económica del país está como está. Así es, en efecto, nosotros hemos planteado como organizaciones sociales hace bastante tiempo que la línea del gobierno, más allá de los anuncios, no es recaudar tributos de quienes más tienen. Si ese es un problema concreto. Solo este año se adeudan al SRI, solo el año que pasó adeudan al SRI más de 8.8 millones de dólares las empresas que más tienen en el Ecuador. Se ha condonado deudas por elusión y evasión tributaria. Mientras tanto, se plantea en efecto esta medida de austeridad que se ajuste los que menos tienen. Nosotros creemos que es necesario, incluso en el marco de esta ley, revisar más allá del discurso y plantearse, por ejemplo, medidas prácticas para recaudar más impuestos. Por ejemplo, recoger el 1%, ya que estamos en austeridad, el 1% a las 127 empresas que más tienen, a las empresas más grandes de este país. No entra el tema del 0.10% a las empresas que generan o que venden, porque no es de utilidad, sino de venta de $1 millón. Eso es lo que no está planteado. Hemos planteado, por ejemplo, esta medida del 1%, hemos planteado el tema de la renegociación de los contratos petroleros, porque hay momentos en el que el país incluso termina subsidiando a las empresas. Hemos planteado la renegociación de los contratos con las telefónicas y una serie de medidas que incluso están enmarcadas en el tema del famoso combate a la corrupción. Solo si se recuperara el dinero de la corrupción,
se podría resolver parte de este déficit Siempre es fiscal un en discurso, efecto. porque usted sabe que del dicho al hecho es bastante complicado hasta que le demuestra, que hasta que le siga, que la apelación, que lo que sea, hasta que ver dónde está. O sea, ese es todo un proceso. El tema de la renegociación de la deuda o la renegociación del petróleo es como más cercano, más posible, ¿no? Hay cosas y cosas para ir planteando. Ok, ahora, cuando nosotros hablamos de la reducción, no me dijo, ¿cuál es el presupuesto general de las universidades? El presupuesto de todas las universidades, si no me equivoco, bordea los 200 millones. Y de eso se baja 1.326.602 millones y de eso se baja 37 millones. Así es. 6% es lo que se reduce a las universidades. Cuando reduzco ese 6%, ¿a quién le termina afectando? ¿Es a universidades puntuales? ¿A estas les vamos a dar menos, dicen, por forma, o se va a inyectar menos a investigación? Hay cerca de 7 universidades que son las más afectadas. La Universidad Central del Ecuador, por ejemplo, reduce su presupuesto en casi 9 millones de dólares. Esto evidentemente afecta áreas sensibles, porque las universidades se encuentran en un proceso de acreditación. Es decir, en esta etapa el gobierno está evaluando cómo ha sido el rendimiento de las universidades y en este mismo contexto se reduce el presupuesto de áreas fundamentales. Obviamente hay otro problema. El problema es que existen autoridades que no ejecutan el conjunto del presupuesto también. Ese es uno de los argumentos por el cual se procede a la reducción. Pero lastimosamente en las universidades también todavía hace falta docentes, todavía hace falta mejorar la calidad educativa. La infraestructura tiene serios problemas y esto es una realidad que lastimosamente si se reduce el presupuesto no va a cambiar. Cada año, cada periodo que se presentan a rendir el examen, más de 100.000 jóvenes se quedan fuera de las aulas universitarias y ese es un problema grave que no tiene solución. Por datos del propio gobierno, hasta ahora más de 1.200.000 jóvenes se han quedado fuera de las universidades desde que inició el actual sistema de ingreso a las universidades. Ahora, pero eso tiene también varias otras respuestas, ¿no? Y otras aristas, porque hay una oferta que lanzan las universidades y luego del examen ser bachiller no llenan esas ofertas, es decir, no solamente es la infraestructura o la capacidad, sino que son otros problemas adicionales. Sí, el problema es concreto. Cada año 220.000 jóvenes entre bachilleres y egresados de otros periodos rinden el examen. Lastimosamente la capacidad de oferta de la universidad no sobrepasa los 100.000 cupos. Eso es un problema que ya no depende de los estudiantes. Y si adicionalmente a eso usted le pone en efecto que existe una sobredemanda en algunas carreras, que no existen los suficientes estímulos para otras carreras, que hay incumplimiento en ofertas, como por ejemplo la universidad en varias ciudades, incluido el tema de Santo Domingo, el problema tiende a agravarse. Hoy por hoy el 30% de los jóvenes que están en las aulas universitarias están estudiando una carrera que no fue ni su primera ni su segunda opción. Es decir, este es un problema estructural, es un problema de presupuesto, pero también es un problema de cómo el gobierno determina la distribución del presupuesto. Y como usted citaba, son las prioridades que se ven. Entonces, ¿a qué le está poniendo esos valores? ¿A dónde se está yendo? ¿O todos están reduciéndole absolutamente a todas las líneas sociales o a todos los gastos del Estado? Porque todos estamos en autoridad. O a unos les bajan más y a otros les bajan menos. El presupuesto fundamental el gobierno lo está destinando para temas como, por ejemplo, vuelvo y repito, seguridad, para el tema del pago de la deuda externa. Si el tema del pago de la deuda externa, si bien es cierto, es una necesidad, el Estado contrajo unas obligaciones, pero por ejemplo, mucho se critica desde el propio gobierno la deuda externa que se contrajo con China o la propia figura de la venta anticipada de petróleo. Pero ya en los hechos se sigue pagando puntual, no se hace nada por renegociar esta deuda que incluso tiene altos índices de intereses y se sigue contrayendo más deuda y se sigue contrayendo más obligaciones con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Porque hay un hueco de 6.000 millones de dólares y hay que pagarlo en algún efecto, lado. Los 6.000 millones de dólares, como hemos dicho, tienen formas de resolverse. Como hemos planteado, como les decía en un inicio, se puede revisar contratos petroleros, contratos de las telecomunicaciones, se puede cobrar a los grandes evasores y elusores de impuestos, se puede inclusive crear estos tributos temporales, como hemos planteado, esto del 1% para las grandes empresas. Si el problema concreto es que no hay la decisión política de cobrar en efecto, de recoger los recursos donde más hay. Ese es el problema concreto, es una cuestión ya no de que no hayan alternativas, sino que el gobierno se empecina en de una u otra forma terminar cobrando los impuestos a los más pobres de este país.
Eso es lo que intentaron hacer cuando plantearon la eliminación de los subsidios. Eso están planteando ahora incluso que se analizan medidas como aumentar el ICE, por ejemplo, a consumos que no son suntuarios, como por ejemplo la utilización de estas plataformas para el transporte como Uber, Cabify, como por ejemplo el tema de volver a hablar. Quitando el trabajo a nuestros taxistas, por ejemplo, a las organizaciones o a las cooperativas que cumplieron de una u otra manera y que no tributan y que esas utilidades se están llevando fuera del país. Seguramente pueden haber medidas que sean planteadas en el sentido de regular estos asuntos, pero lastimosamente las plataformas no son las que terminan pagando, las empresas no son las que terminan pagando. Todo eso ellos plantean cobros adicionales al usuario. Incluso, por ejemplo, en el caso de Uber ya plantearon que van a subir, van a cobrar 10 centavos por minuto a hora extra a quienes según esperan. Finalmente eso termina recargando en contra de los bolsillos de los que menos tienen. Una medida, y también es que no se ha demostrado que esa medida sea efectiva ya en el plano de cuánto se plantea recuperar. Es bastante demagogia ese tema, en efecto, ¿no es cierto? Porque incluso ni siquiera hay una regulación plena, ni siquiera hay una constancia plena de cuántos usuarios tienen todos estos servicios en el Ecuador, y no hay un mecanismo planteado desde ahora, incluso para saber cuántos mismos son. Así es. ¿De qué temas se estará platicando? Cambiamos de tema. Este sábado y domingo tendrán este 12º Congreso Nacional de Juventudes Revolucionarias del Ecuador. ¿Cuáles son los temas? ¿Quiénes nomás estarán asistiendo? Sí, en nuestro 12º Congreso Nacional vamos a contar con la presencia de delegados de 22 provincias del país. Vamos a contar con la presencia de delegados fraternos que vienen de México, vienen de Colombia, de Perú, de República Dominicana, de Argentina. Y ahí discutiremos los elementos de la situación nacional, cuáles son los problemas más importantes que afectan a la juventud y qué alternativas planteamos desde nuestra organización. La JR es una organización de jóvenes de izquierda que tenemos 35 años en este país, que hemos sido parte de las luchas fundamentales del pueblo en contra de gobiernos vendepatrias, en contra de medidas antipopulares. Hemos sido parte de este proceso de lucha en contra de las medidas neoliberales que está implementando el actual gobierno, y vamos a discutir estas experiencias de la lucha de la organización. Vamos a contar también con delegados fraternos del movimiento indígena, de otros sectores que han luchado, y vamos, como vuelvo y repito, a plantear líneas de trabajo para nuestra organización y para sectores de la juventud del Ecuador. ¿En qué lugar se desarrollará el evento? Va a realizarse en el Coliseo Sáchila el día sábado 30 y domingo 1 de diciembre. Va a realizarse desde las 8 de la mañana y al día siguiente hasta las 3 de la tarde. Será interesante. ¿Cuántos jóvenes estarán aproximadamente? Cerca de 1000 jóvenes se van a dar cita en la ciudad de Santo Domingo. Perfecto. Queremos agradecerles esta mañana por habernos acompañado. Esperamos sinceramente que la actividad se desarrolle tal como está previsto. Muchísimas gracias. Ricardo Naranjo, vicepresidente nacional de la Juventud Revolucionaria del Ecuador, a propósito de este 12º Congreso Nacional de Jóvenes Revolucionarios que se desarrolla en Santo Domingo este fin de semana. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida.